Voy a presentarte. Voy a pedir a todos nosotros que estemos muy atentos. Bueno, antes que nada les doy la cordial bienvenida. La Comisión de la Cruz se siente muy contenta y la verdad es que es una gran oportunidad para poder saludarnos y poder ver un tema técnico como este tema que es muy relevante para nosotros. Es mejor con nuestro ponente talentoso y profesional, que es Jorge Márquez, y a lo cual nos da mucho gusto que estés con nosotros aquí apoyándonos. Me voy a dar a la tarea de compartir su reseña para que sepan quién es, y pues voy a dar inicio. Él es licenciado y contador público Jorge Alberto Márquez Valdés, socio director de Márquez Alcalá y Asociados SC. Es abogado postulante, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, miembro de la Comisión Fiscal Regional en la zona noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, expositor en distintos foros nacionales sobre tópicos administrativos, penales y fiscales. Sobre todo, pues es un amigo, contador profesional de aquí de la región, de aquí de La Laguna, a lo cual siempre he sido muy solidaria aquí al Colegio de Saltillo, y que queremos externarte nuestro agradecimiento y decirte que muchísimas gracias por siempre tener la apertura de apoyarnos en las invitaciones que nosotros te pedimos. De veras, muchísimas gracias. Aquí vamos a dar inicio, y siéntete en casa. Todos los que están aquí siempre están muy dispuestos a poder seguir trabajando contigo. Bueno, muchachos, aquí aprovechen a nuestro ponente de lujo para que le pregunten y podamos aclarar todas las inquietudes. Bueno, vamos a dar inicio y te cedo la palabra, Jorge. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, Marilina. Pues muy amables ustedes más bien por la invitación. Muy gustoso de participar en estos foros que siempre son muy constructivos, y pues sin más preámbulo, para ir viendo qué es el PTU del 2021 que se paga ahora en el 2022 y cuáles son los principales cambios y qué es lo que tenemos que estarnos cuidando ahora a la hora de elaborar los cálculos. Básicamente podemos decir que el PTU pues es un logro de los trabajadores al participar en una parte mínima desde el punto de vista de los trabajadores, muy gravosa para los patrones, según lo que ellos mismos manifiestan. A ver, déjame cómo le muevo aquí, que no veo. Bueno, no veo bien, pero bueno, a ver si no me equivoco. Entre los antecedentes que se plantearon o que dieron origen al reparto de utilidades por las empresas, pues está sin duda el principal, que es la fracción 11ª, 11ª del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán las leyes, las formas de empleo y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberán expedir leyes sobre el trabajo, las cuales requerirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general en los contratos, todo contrato de trabajo. Aquí hay que hacer hincapié en una cosa. Primero que nada, el año pasado, el 23 de abril propiamente, hubo una modificación muy trascendental en materia de la prohibición del outsourcing,
Esto nos dio como resultado de que se establecieran, se añadió la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y también asimismo se modificaron diversas leyes para armonizar la reforma para impedir el uso de la figura del outsourcing como se estaba usando hasta ese día. Y dio como resultado que ahora pues el outsourcing sigue existiendo, pero de una forma más reglada, más vigilada. Pues yo creo que todos sabemos ahorita que el borlote que traemos o todo el trabajo que se nos vino encima con el registro para las personas que realizan servicios especializados, el cúmulo de trabajo que se nos vino encima para presentar los avisos ante el CIPSUB, el SICOE, todo eso, ante la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, pues eso dio pauta, como les menciono, pues a una serie de cambios. Y uno de ellos muy importante y trascendente es la negociación que hizo el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, con el gobierno acerca de quitar, porque una de las bases principales o de los objetivos principales de tener gente en el outsourcing eran dos. El primero era, pues obviamente, quitarse carga laboral por parte de las empresas. Que eso pues era una falacia realmente, porque pues bueno, nosotros sabemos que el trabajador desde la reforma del 2012, donde se urdió el término de unidad económica, pues tenía la posibilidad de demandar a los patrones, ya sea con el cual estaba inscrito en el Seguro Social o con la unidad fuente de trabajo económica, que era donde trabajaba, que era el patrón que era sustituido por el outsourcing. Ahora con la reforma, pues bueno, ya eso quedó atrás. Pero el otro punto muy importante y por el cual muchísimas empresas hacían uso de esa figura era por evitarse el pago de las utilidades, porque al tener a los trabajadores aglomerados en una empresa distinta de la que generaba las utilidades, pues tenían la posibilidad de manejar en forma caprichosa, digámoslo así, o en forma administrado cuánto era la utilidad que le iban a dejar a dicha empresa. En cambio, pues la otra empresa que genera las utilidades no iba a tener los trabajadores y por lo tanto se iba a quitar de esa carga económica que sin duda pues es una cantidad muy importante y que pues bueno, con la reforma eso se vio eliminado. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos legales? Pues la Constitución Política en el artículo 123, apartado A, en la Ley Federal del Trabajo en los artículos del 117 al 131, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 9, párrafos último y noveno, 109, párrafos penúltimo y antepenúltimo, y 111, párrafos octavo y noveno, que establecen la forma para que los contribuyentes determinen la renta gravable, base del reparto de utilidades a los trabajadores. Asimismo, tenemos otra reglamentación, pero esa ya en el ámbito laboral. Los reglamentos de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones, así como la creación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. No sé quiénes estuvieron el otro día aquí en la plática que tuvimos, Marilinda, pero ¿te acuerdas que les comentaba yo de que había un chorro de obligaciones diversas en materia más que nada legal, ya olvidándonos de lo fiscal, y que pues casi nadie las cumple? Bueno, pues una de ellas es esta, la de la Comisión Intersecretarial. Pues hay que tenerla constituida y hay que tenerla registrada ante las autoridades laborales, igual que la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, igual que la Comisión para la Productividad. También esas son 3 obligaciones laborales nuevas. Bueno, la última es nueva, las otras 2 ya estaban desde ese tiempo, y que generalmente en las empresas pues hacen caso omiso de tenerlas inscritas y de tenerlas funcionando, y con las personas
pues trabajadores y patrones en un reglamento, ¿verdad? Y que incluso, pues los que la tienen, la hacen una vez y ahí la dejan. Resulta que los trabajadores que figuran allí en esa comisión, pues en algunas de las ocasiones ya ni están en la empresa, entonces, pues no le dan el seguimiento necesario y eso ahora pues, lleva sanciones fuertes en materia laboral. Entonces, pues no hay que dejar nada al capricho de la autoridad, que haya posibilidad de que nos vayan a multar. También el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria prevé el poder intervenir en esa, porque es la autoridad que recibe las objeciones de los trabajadores. Entonces también tienen un fundamento. La resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero del 2009. Ahí es donde se fija el porcentaje que deberá repartirse, que desde hace muchos años siempre ha sido el 10%. Pero bueno, ya tenemos ahorita ya 13 años que no se ha reunido la Comisión Nacional, pero bueno, la cuarta también tenía el 10 y la tercera igual. Entonces no ha habido cambios en ese tenor. La resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por la que se da cumplimiento a la fracción quinta del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1996, a través de la cual se exceptúa de la obligación de repartir utilidades a las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso. Y bueno, estas ahorita lo vamos a ver cuáles son. Tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo nos señala expresamente que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades y siempre, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Este artículo es el que da pie también a los abusos que se dan generalmente por los trabajadores cuando interponen alguna demanda en contra de las empresas, porque a mí, yo las he visto, por lo que les puedo decir con conocimiento de causa, que hay trabajadores que van y dicen puras mentiras. Bueno, pues yo creo que en todos lados, ¿verdad? Creo que ya les ha tocado tanta mentira que dicen, y aunque no lleven pruebas, pues con su dicho, la carga de la prueba se le cae al patrón. Entonces el patrón en este caso se ve muy desfavorecido por la nula posibilidad de una defensa exitosa y siempre tienen que andar haciendo algún convenio, aún a pesar de que las cosas no sucedieron como lo señalan en sus escritos iniciales de demanda y en las ampliaciones, y hasta en algunos ampliaciones que hacen o amparos, ponen puras mentiras. Entonces, desafortunadamente este artículo es el que les da la posibilidad de elaborar todas sus mentiras. Del artículo 117 al 120 viene el porcentaje de reparto. El responsable fue la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y el 18 de septiembre del 2020, la Sexta Comisión Nacional declaró que debe mantenerse un 10% aplicable sobre la renta gravable. ¿Qué empresas quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades? Pues bueno, ya sabemos que las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para el fomento de industrias nuevas. O sea, no basta con decir que estamos produciendo un producto novedoso. Siempre hay que tener alguna resolución de parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que ellos nos determine que efectivamente es un producto novedoso. ¿Para qué? Para poder estar exceptuados durante los 2 primeros años del pago de utilidades. Si no, pues bueno, cuando menos ya sabemos que vamos a estar sin pago de utilidades por el primer año de funcionamiento, pero las empresas que gusten tener 2, pues tendrían que tener una resolución.
si está, la camioneta es para Rafa o para usted. Laurentina, no sé si pudiera poner en silencio su micrófono. Gracias. Laurentina, la camioneta podría ser para mí. Bueno, es importante, mencionaba que hay que tener pues la resolución favorable para obtener el beneficio de los 2 años consecutivos sin pago de utilidades a los trabajadores. Si no, no basta con el dicho de la empresa de decir que está creando un producto novedoso, porque la realidad es de que casi ningún producto ya es novedoso, pero bueno, sí hay pautas que da la Secretaría para poder determinar qué es novedoso, cuando menos en la región, en la ciudad o en el estado en el cual se encuentra la población. O novedoso también se puede decir cuando va para un núcleo de personas que no estaban dentro del universo de ese producto. Vamos a suponer por poner un ejemplo nada más, algún tipo de calzado que no se manejaba en la ciudad, pero que lo trajeron del sur del país y se les da la posibilidad de decir que esta fábrica que se instala aquí en La Laguna o en el norte del país, pues está hecho ahora de palma, como lo hacen allá en el sur, y que es novedoso acá en la región, y les dan la oportunidad de dispensarlos durante los primeros 2 años del PTU. Pero ojo, siempre se tiene que tener la resolución favorable. También las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. También, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y también las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de industria. Aquí en forma general, pues quedan exceptadas de la obligación de repartir utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generan un ingreso anual declarado al ISR no superior a 300,000 pesos. Obviamente que esta disposición, pues ya como vemos es de 1996, ya actualizadas ahorita debe de ser como alrededor de 1,5 millones, que de todas maneras no sirve de nada. Muy poquititas, ya ni los extintos RIF eran los que de que entre 60 meses usted estaría deduciendo. Laurentina, te molestamos tantito si pones en silencio tu micrófono. Un momentito. Gracias. Es que está aún dando una asesoría. Ya no hay empresas, ni los extintos RIF, pues tenían ellos un tope de 2 millones, ¿verdad? Estos, los 300,000 se quedaron de veras muy atrás en cuanto a los topes para no pagar participación de los trabajadores a las utilidades en las empresas. ¿Cuáles son los plazos para el pago? Pues bueno, la ley establece que deberá efectuarse entre los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Aquí siempre ha habido una duda, porque generalmente la autoridad establece como plazo el 31 de mayo para personas morales y el 29 de junio para personas físicas. Sin embargo, ha habido trabajadores que han demandado el pago del PTU, pues a partir de la fecha de la presentación, de 60 días de la fecha de la presentación de la declaración anual. Y como las personas morales tienen la posibilidad de presentarla de enero a marzo, pues bueno, ese es un punto a considerar. Yo he visto las demandas, pero pues hay unas favorables, otras desfavorables, porque la propia Secretaría establece como plazo perentorio 31 de mayo y 29 de junio, respectivamente, personas físicas, personas morales y personas físicas. Ahora,
si derivado de una revisión aumenta el monto de la utilidad gravable, o no solamente de una revisión, también por una complementaria espontánea de las empresas, el reparto adicional también se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Y aquí hay algo muy importante que esto nos va a llamar, o cuando menos en este año y en los venideros, tiene que ser un motivo de pronunciamiento por parte de la autoridad, porque el 122 establece que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Eso está muy bien. Si un trabajador que tuvo derecho a la PTU del año pasado no se presenta a reclamar, pues bueno, esa cantidad se sumará a la del año siguiente. Pero me voy a adelantar un poquito, pero ¿qué pasa con el copete que puede resultar ahora con la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo, con el copete que quedaría suponiendo un dato de un PTU a repartir de 10 millones y donde la suma de los 3 meses de salario de los trabajadores solamente nos dé un importe de 7 millones? ¿Qué pasa con los 3 millones? No hay ninguna reglamentación al respecto, no hay pronunciamiento. En mi opinión personal, ese ya no juega para nada. No juega ni como copete, que se sume a lo del año que entra, ni tampoco para poder rebajarlo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta del ejercicio. Simple y sencillamente se vuelve un PTU no afecto a repartirse, un PTU no repartible. Y eso, pues bueno, sin lugar a dudas, nos va a llevar a bastantes problemas, pero hoy por hoy no hay ninguna aclaración. Y creo yo que, como lo mencioné, como esta reforma fue derivada de un pacto entre el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y las distintas cámaras y el gobierno federal para eliminar el outsourcing, pues yo creo que todo el mundo quiere salir ganando, ¿no? Entonces, pues ellos dijeron, pues ponle un tope al PTU de tres meses de salario, o como lo vamos a ver un poquito más adelante, o el promedio de los 3 años de la PTU que recibieron, y tan. Y lo que sobre, pues ya eso es ganancia para la empresa. Y eso fue lo que se pactó, y hasta el momento ahí estamos. Hay que considerar también que el artículo 516 habla que las prestaciones de los trabajadores prescriben en un año. Entonces, pues hay que considerar que también si un trabajador no porque no se presente el 29 de mayo o el 31 de mayo a cobrar su PTU, pues tiene hasta el 30 de mayo del siguiente ejercicio para presentarse y cobrarlo. Aquí se vuelve un problemilla, porque luego, ¿qué sucede? Si la empresa es muy ducha y presenta su declaración en marzo, pero paga el PTU en abril, bueno, pues acuérdense que la prescripción corre a partir de que cuando la presentan, no de la fecha que vence. Si la empresa hoy, que estamos y es 20 de abril, pagan el PTU, pues los trabajadores tendrán hasta el 19 de abril del año que entra para reclamar la PTU del ejercicio 2021. Ya pasado ese tiempo, ya no van a poder nadie reclamarlo. Entonces hay que tener cuidado y tener muy bien establecidas las fechas, porque el trabajador que no se presente y ese dinero, pues bueno, se va a acumular para el PTU del año que entra. Y ese PTU, pues si lo vuelven a pagar el día 15 de abril, que fueran más eficientes todavía que este año, pues probablemente ya lo incluyeron y el trabajador todavía tiene tiempo para poder ir a pedirlo y reclamarlo hasta el día 19 del año que entra. Entonces son cuestiones que hay que tener muy bien establecidas para que no suceda. Entonces,
ya sabemos que si pagamos hoy el día 20, pues el año que entra tenemos que pagarlo el día 21, cuando menos, si es que tuvimos excedente que no fue reclamado en su momento. El artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que una prerrogativa de los trabajadores es que se les entregue una copia de la declaración anual 10 días después de presentada. La comisión de la que hablé hace rato deberá de formular observaciones en 30 días ante la autoridad. La autoridad deberá emitir una resolución diciendo que es procedente o no las observaciones que fueron elaboradas. Y en caso de que la resolución sea favorable a los trabajadores y dictamine que se debe emitir una nueva resolución de PTU aumentándola, pues el patrón deberá cumplir esa resolución en 30 días. En caso de que el patrón obtenga resolución favorable de la impugnación, el monto entregado adicional podrá disminuirse del reparto de PTU del siguiente ejercicio. Esto es, si ya la autoridad los obligó y como nada más tenemos 30 días, no admite recurso contra ese reparto. Sin embargo, sí admite amparo para que tú te vayas ante un tribunal federal y que ese tribunal pues se va a tardar fácil unos 8 meses o 9 en emitirte su sentencia. Y si ya después de que le repartiste, hiciste el reparto adicional, la sentencia resulta favorable, bueno, pues ese PTU se lo vas a poder rebajar al PTU del ejercicio siguiente. Entonces ahí los que van a ganar son los trabajadores que estuvieron en el ejercicio donde hubo el reparto adicional por la resolución favorable, y los que van a perder son los que estuvieron en el ejercicio siguiente donde el patrón recibió la resolución favorable. El monto de entregar el PTU, pues bueno, sigue siendo el mismo. Eso no hubo ningún cambio. 50% a sueldo percibido y 50% a días laborados. Ahora ha habido, pues vaya, no hay que olvidar de que la obligación de repartir PTU no se vio afectada con la modificación adelante, Chava. Sí, buenas tardes a todos, Jorge. Qué gusto volver a verte y oírte. Pues mira, bueno, no sabía la mecánica si se podía interrumpir o no, pero bueno, ya me Adelante, diste. En lo que comentabas de ese copete, es el que anda ahorita pues todavía con la polémica y demás. Pero bueno, yo quiero pensar, porque así he oído pues varios corrientes de a favor o no, tomando un criterio conservador. Bueno, pues sí hay una diferencia, ¿verdad? En la normatividad por la forma como se hizo los arreglos, o cómo se hizo pues todo el procedimiento. Pero dicen, bueno, si tengo un criterio conservador, a final de cuentas, pues le estoy evitando futuros problemas al patrón ahorita. Yo pienso ahí de que posiblemente van a salir, no sé, reglas, ¿verdad? O aclaraciones a futuro para poder, ahora sí, pues ya diseminar todas esas dudas de que tenemos a la fecha. Sobre todo, pues yo creo que en materia de, pues ya de litigio y demás, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues aunque muchos han salido beneficiados, bueno, muchos trabajadores, pero hay otros que han salido también perjudicados. Pero fíjate que también me recuerdo haber oído un comentario de esta señora alcalde o señorita, en donde decía de que bueno, los que de alguna forma se podrían ver afectados, la verdad es de que eso que están haciendo de un topamiento, pues a final de cuentas es una base, o sea, puede pagársele realmente pues lo que es, ¿verdad? O sea, quiere decir de que es la base, no es el tope, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo es que arreglen los sindicatos y bueno, ya ahí internamente la empresa? Lo que sucede es de que la disposición legal como tal no establece ninguna observación sobre ese copete que sin duda va a existir. Y eso
pues no se puede hacer mediante reglas, ni mediante acuerdos. Bueno, mediante acuerdos sí, pero siempre va a quedar al arbitrio de las empresas el cumplirlo o no, porque lo que debería de haber para ese mentado copete, pues debería de haber una reforma para ver qué va a pasar con él, porque efectivamente, de que va a existir, va a existir. O la otra, que me voy a anticipar, pero yo creo que todos estamos también con esa inquietud. La publicidad que está emitiendo y que seguramente se va a ver incrementada es de que a los trabajadores les tocan 3 meses de sueldo. Y eso tampoco es cierto. Ese es el tope. Pero no quiere decir que les van a dar. Yo cada vez que voy a las empresas me dicen, oiga, ¿cuánto me va a tocar? Porque ya me voy a ir de vacaciones, me los dan en mayo y me voy en julio, ya hasta separé. Y no, espérate, pues, ¿cómo sabes que te va a tocar? No, pues ya dijo el presidente que nos van a dar 3 meses. Ya están viéndose todos con 3 meses de sueldo en el bolsillo y eso no es cierto. Y también los patrones pues están ahorita lamiéndose los bigotes con ese copete porque se están dando cuenta de que puede ser inferior la cantidad a repartir con la reforma que lo que repartían anteriormente. Entonces puede ser un copete muy cuantioso dependiendo de las empresas, pero mientras no hagan una reforma legal para decir qué sucede con eso, pues va a quedar en el limbo ese copete, chavo. Sí, fíjate, inclusive la suposición de que ese copete, bueno, se lo puedan llevar con, pues, para repartirlo entre los mismos patrones, Sí, con los socios. Entonces, bueno, por eso es el comentario de que dicen, bueno, ya el destino que le dé cada quien y sus consecuencias, cada quien lo sabrá. Pero bueno, o sea, pues cuidando de alguna forma al patrón, pues todavía yo creo que faltaría un poco más tenemos de aquí hasta el próximo año, ¿verdad? Para ver qué va a suceder con esa diferencia y pues ver si hay más claridad en el asunto. así es, ¿no? Incluso yéndonos más allá, pues, ¿qué va a pasar digo, ya con esa cantidad de extra que se va a quedar dentro de la empresa? Pues sí, obviamente que ya los patrones verán qué van a hacer con ella, si la reinvierten o si ya la deciden el año que entra repartir como dividendo, ya eso es otra cuestión. Pero lo que es un hecho es de que este copete nos va a dar los dolores de cabeza simple y sencillamente con la presentación de los estados financieros, porque al 31 de diciembre tú tenías obligación de determinar tu PTU conforme a las reglas del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Te lo emite, es más, de hecho, ya en forma automática. Y luego, pues lo tienes que registrar como un pasivo. Pero luego, si tú ya sabes desde ahorita que tus trabajadores van a tener el tope de los 3 salarios, de los 3 meses de salario, pues ahí el copete tú ya lo tienes identificado, pero no hay ninguna NIP ni ninguna nada que nos diga que vamos a hacer por lo pronto, porque legalmente el plazo expira hasta que pagues el reparto de utilidades. Entonces, pues bueno, eso ya lo verán cada comisión en su seno, pero bueno, por lo pronto así está. Y volviendo al artículo 125. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, David. Aquí también. Mira, yo por ahí ya estuve en algunas pláticas que han tenido las cámaras, la Coparmex con la Secretaría del Trabajo. Y sí, ya han comentado toda esta parte de lo que es el tope de los 90 días, la PTU al 10% y lo que es el promedio de los 3 años. Ya hay una mecánica para cada uno de estos temas. Aquí lo importante de esto es verificar el tiempo que estuvo el trabajador durante el año calendario. Ejemplo, si estuvieron en el outsourcing o el insourcing, dependiendo en el caso del insourcing, muchas empresas absorbieron a los trabajadores que estuvieron la primera parte del año. Ahí, mediante acuerdos del lado sindical, están comentando que lo correcto es considerarles el año completo para que no vayan a tener problemas. Es lo que están viendo ahorita y lo que ha estado manejándose en este aspecto. Y si no, se va a manejar por el tiempo que estuvo el trabajador durante el año, que es 180 días con la empresa y los otros 180 días
con la otra empresa de donde estuvo trabajando el outsourcing. Es como lo han estado manejando para el reparto de las utilidades y cada quien que le dé la parte que le corresponde. En el aspecto de los 90 días, sí, a mí ya me está tocando observar, pues ahora sí que todas esas mecánicas, y lo que se está haciendo es un cálculo lo más real posible al cierre del año del 2021 y usando la mecánica de la PTU diferida para hacer las determinaciones de las tasas efectivas que van a estar aplicando. Es como lo hemos estado manejando. Pero sí ya hay por ahí ciertas mecánicas que se han estado manejando y no sé si tengan oportunidad de verlas o buscarlas en YouTube. Ya por ahí creo que ya están esas pláticas de la Coparmex con la Secretaría del Trabajo. Que son pláticas, como lo mencioné, son pláticas, un convenio que están haciendo precisamente por la falta de reglas claras jurídicas y que eso pues puede hacerse o puede no hacerse. De hecho, incluso en la Coparmex también ha señalado, me voy a adelantar un poquito, pero para comentarlo de una vez, ha señalado que los trabajadores que no tengan más de 3 años, si nada más tienen 1 año, para el cálculo de la proporción de los 3 años, deberán de sujetarse al salario de su escalafón en el que están el puesto que está desempeñando, lo cual tampoco viene en la ley. Entonces ellos dicen, no, mira, si tú tenías un soldador y este soldador tiene apenas 6 meses, pues no le puedes hacer una comparación de los 3 años, porque el señor tiene apenas 6 meses, nada más en el 2021. Él no era de outsourcing, él entró en el 2021 normalito, pero pues no puede ser la comparación. Y Coparmex dice, no, ¿cómo no? Pues ponle, si está en el lugar a un lado de Tito, pues chécalo con el cálculo de Tito. Y eso, pues para empezar, no es ni legal, ni siquiera es justo, porque generalmente en las empresas que tienen las maquilas o todas esas, a veces el tabulador, en las empresas familiares, el tabulador a veces no es el mismo. Generalmente a los trabajadores que tienen un poquito más, les van pagando un poquito más que el que va entrando a su mismo puesto. Entonces, el que cuando llegue uno nuevo, le promedies con el que ya tiene 10 años, que su coeficiente de salario va subiendo cada año, pues es gravoso para el que tiene 10 años porque va a recibir exactamente lo mismo nuevo que él. Pero bueno, a ver. Mario, gusto en verte. Igualmente, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Oye, contador, yo tengo ahí una pequeña duda que me ha estado confundiendo en opiniones. ¿El tratamiento del promedio es para los que hayan tenido trabajadores a través de outsourcing o es en general para todos? Para el comparativo de los 3 meses o de los 3 años, es para todos. Exacto. Es para todos, Mario. Para todos. ¿Hayas tenido empleados con outsourcing o no? Exactamente. Esa partecita, ¿me podrás pasar el fundamento? Sí, claro, aquí viene adelantito, lo vamos a abordar. Ok, gracias. Ok, ahorita lo vemos de aquí, ahorita me acuerdo. Nada más es que me voy para agua, espérenme. Gracias. De mientras que llega Mario, fíjate que ahí para el promedio de los 3 años, de los casos que me está tocando revisar, son empresas que ya cuentan con historial de PTU, donde sacan el promedio de los 3 años. Y de acuerdo a la mecánica que hicimos y lo que observamos, esto es para aquellas empresas que les está resultando beneficioso el cambio en la reforma, porque van a dejar de pagar la PTU que anteriormente estaban pagando al 10%, sus tasas están bajando, su tasa efectiva con este promedio. Sin embargo, al hacer el promedio de los 3 últimos años, a la larga va a ir disminuyendo de tal forma que los va a llevar a todos a un tope de 90 días en un promedio de años. Es lo que estamos observando ahorita en las mecánicas. Va a estar bajando
a llevarlos a todos a un promedio de PTU de 90 días parejo a todos los trabajadores. Ahora sí que ya independientemente de los tiempos, ¿o no? Exactamente. Sí, ya en una empresa que hice la mecánica de este promedio de los 3 años generadora, es empresa generadora de PTU. Hicimos el cálculo y al 7º año se empató el promedio de los 3 años, sí, en la mecánica el promedio de los 3 años a 90 días. Se tardó 7 años en llegar a ese promedio de los 90 días. Sin embargo, pues ya es por el efecto de la inflación, como cada año va a ir disminuyendo, sí, el salario en comparación con la PTU que le estaban otorgando del promedio, fue llevándolo hasta llegar a los 90 días. Ok, gracias. Eso es cierto en algunas empresas, pero hay algunas como las industrias extractivas que fueron los que pidieron expresamente un trato privilegiado y que se los dieron gracias a Napoleón Gómez Urrutia. Las empresas extractivas, esas tienen un PTU muy alto, entonces esos no van a sufrir de ese equilibrio, porque ellas son de las que van a pasar en promedio de los 3 meses. Sí, Ellos de hecho, perciben... perdón, Sí. Ahí de los casos que me tocó ver exactamente de estas empresas, quedó en un promedio de 150 a 180 días la menor. Eso es lo que vimos también. Sí, o sea, esos no van a sufrir de ese equilibrio que mencionas, David. Bueno, a lo mejor sí, pero a más largo tiempo, ¿verdad? Sí, ahí en ese punto que comenta Jorge de las industrias extractivas, bueno, yo me acuerdo de que dio un comunicado, inclusive, no sé si en una mañanera, esta señora alcalde, en el sentido de que, pues como, no sé, pues ahí precisamente en Cananea, un PTU es de 500,000 pesos y ha topado con los 3 meses, pues no, o sea, quedaba pues muy por debajo. Pero ya son arreglos ya internos, como tú lo comentabas, de que está haciendo a lo mejor esa empresa o bien pues esa región o bien pues todo el sector de la extracción. No, incluso, bueno, ahorita lo vamos a tocar, pero hay otro punto ahí que ya me ha tocado gente que dice, bueno, incluso abogados que tienen una corriente ahí de pensamiento, pero ahorita lo vamos a ver. El derecho a este es muy importante, el 127, porque la fracción octava es la que genera todo el problema. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes. Los directores, administradores y gerentes, pues esos no participan en las utilidades. Los trabajadores de confianza participarán en las utilidades, pero si su salario es mayor que el trabajador sindicalizado de más alto salario, o a falta de al trabajador de planta, se considera este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Esto es un tope que también existe, que puede dar como resultado que el PTU a repartir, o sea, no solamente existe el tope de los tres meses de sueldo, ni de los 3 años, sino también existe el tope del 20% para los trabajadores de confianza, que eso también en su momento disminuía o dejaba un copetín de PTU. Igual las empresas, la fracción tercera, que el monto de la participación de las SCs prácticamente, o de las ACs, no podrá exceder de un mes de salario. Pues eso también es otro tope que ya existía. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo, esos se consideran como trabajadores en servicio activo para el cálculo de la utilidad en el ejercicio que se trate. Aquí es importante tener mucho cuidado porque en los casos de riesgos de trabajo, pues a veces por comodidad, por negligencia obviamente,
tomamos los datos de los sistemas, los días de trabajados de los sistemas de nómina, porque ya nos emitan un listado de cuántos días trabajó cada trabajador. Pero ahí dentro de esos días laborados ya vienen disminuidos con los días que estuvieron enfermos o con los días que estuvieron en riesgo de trabajo y que a veces pues no nos olvidamos de ello y les estamos ocasionando un perjuicio a los trabajadores en virtud de no habernos percatado de esa circunstancia de que ellos estuvieron pues ahí enfermos con un riesgo de trabajo y les rebajamos su PTU. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por otro lado, esa disposición para los que tienen la disposición de los 3 meses mínimo, pues beneficia para los que estuvieron incapacitados por enfermedades generales. Porque si su PTU va a ser cuando menos de 3 meses, suponiendo que tengan derecho, pues aunque no hayan trabajado, pues les van a tener que llegar hasta ese tope, ¿no? El derecho de los trabajadores, bueno, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la PTU, porque eso venía ya desde las modificaciones del 2012, lo que era la unidad económica. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Los trabajadores del hogar pues no participan en el reparto de utilidades. Y la fracción séptima habla de que los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las PTU cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Esta es otra de las cosas que generalmente ya lo tomamos como un hecho y que las empresas sí lo hacen por comodidad, obviamente, para evitarse carga administrativa, pero la disposición de la fracción séptima habla de los trabajadores eventuales, son los únicos que tienen derecho siempre y cuando trabajen más de 60 días. En la práctica, también a los trabajadores no eventuales, los trabajadores de planta, se les exige un mínimo de 60 días para tener derecho a PTU, cosa que no está reglamentado ni normado en ninguna parte. En teoría, un trabajador de planta, si entra y trabaja solamente 3 días, se le tendría que hacer el cálculo y pagarle por sus 3 días de PTU de acuerdo al salario que devengo y a los días que trabajó. Nadie lo hace porque pues, es una carga administrativa muy grande y esos trabajadores nunca van a volver. Es quitarles dinero a los que sí lo van a percibir. Entonces, pues bueno, eso nada más se queda ahí como anécdota y como antecedente, pero en teoría todos los trabajadores de planta que trabajan un mes pues tienen derecho a PTU. Y eso es a lo mejor ya puede ser una cantidad que pues bueno, ¿quién tenga? Nadie está peleado con el dinero. La fracción octava es la que nos da algunos problemillas por falta de reglamentación. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite un máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Bueno, ya lo fuimos platicando con antelación, pero aquí también hay otro asunto. Dice, oye, pero ¿y si el PTU que tenemos es inferior al promedio de la PTU de los últimos 3 años? ¿Cuánto le vamos a dar? Porque aquí habla de 2 cosas. 3 meses del salario o el promedio de la PTU de los últimos 3 años y que se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y si el PTU en promedio, el que recibieron en los últimos 3 años, es superior al PTU determinado en este ejercicio, ¿cuánto vamos a pagar? Me explico. Si en el año 2020, 2019 y 2018, la PTU promedio de los trabajadores da un importe actual de 13 millones de pesos, pero el PTU de 2021
es de 10 millones de pesos. Entonces, hay algunas personas que dicen que se les debe de pagar el 13, cosa que estoy completamente en desacuerdo, porque el tope... Perdón, me adelanté. En este caso de la obligación que tiene la compañía y principalmente va a ser el 10%. Por supuesto. La mecánica va a ser, como lo comentaste al inicio, en días y pesos. Se va a hacer la PTU normalita en ese caso. Y se deja de lado la parte de los promedios de los 3 años o los 90 días. Ahí caeríamos en el 10%. Esa es la mecánica que me está tocando observar. Sí, pero si te fijas, el 10% viene en el 123 de esta misma ley. Y en el 127 te dice cuál es el tope que van a tener. Entonces hay algunos abogados, más que nada, que han dicho, dicen, espérate, es que ahí te dice que les vas a dar 3 meses o el promedio, y si el promedio de los 3 años excede al PTU, no importa, esa es la PTU que vas a pagar. Yo estoy completamente en desacuerdo porque el porcentaje que establece la comisión es del 10% sobre las utilidades y eso se determina con base en las reglas de la ley del impuesto sobre la renta, y ahí en ese entonces el tope se vuelve el 10% que se determina en la declaración anual. Esto pues nada más es un mero anecdotario, pero pues hay que tener cuidado porque los trabajadores pues son muy trabajadores en cuanto a que siempre tratan de buscar su mayor beneficio, aun y cuando no les corresponda. Como les menciono, yo lo más seguro es de que ya empecemos pasando abril con el gorro o con el que los trabajadores estén presionándonos para Sería la percibir, inconformidad, ¿no? para percibir sus 3 meses cuando menos. Entonces, pues sí hay que tener cuidado y hay que empezar a hacer las labores, porque seguramente también nuestro presidente en las mañaneras o en los distintos foros a los que asista, va a decir que fue la modificación que hubo en la Ley Federal de Trabajo, el otorgarles 3 meses de salario del trabajador como límite. Sí, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, abogado? ¿Qué dices? Pues aquí nada más. Qué bueno, gusto en saludarlos a todos y a ti en especial. Oye, Jorge, mira, tal vez lo que vendría a abundar sobre lo que estás comentando ahorita del promedio de 3 meses y del mismo modo, de los 3 años, perdón, el promedio de los 3 años anteriores y los topes de PTU que establecieron en abril de 2021. Estos topes fueron establecidos en favor del empresario, más que nada. Entonces, cuando caigamos en el supuesto que en este momento mencionabas, concuerdo contigo y concuerdo, no sé quién fue el que hizo el comentario anterior, de que va a ser el 10%. Para empezar, no estás obligado a hacer lo imposible y la ley no lo está contemplando. Así es. Así ¿Sí? es. Pero debemos de Así partir de la exposición de motivos. Y la exposición de motivos para la modificación del artículo de la Ley Federal del Trabajo, lo dio la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y en su argumentación expresaba que dado que se iban a crear existía la modificación de las empresas del outsourcing o de servicios especializados, esto iba a generar un problema para los empresarios, y en base a eso establecían esos topes en cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades, porque iba a ser perjudicial también desde el punto de vista tributario y económico. ¿Sí? Entonces, si te sale mayor el promedio a lo que tienes que pagar, queda fuera, no aplica. Así es. Es correcto todas tus precisiones, Agustín, pero yo espero que haya una avalancha o una semi-avalancha, cuando menos, de demandas laborales, porque va a haber trabajadores que tuvieron a lo mejor medio año el año pasado y van a creer que les tocan 3 meses, aunque ya no estén trabajando. Entonces,
pues bueno, eso es lo que nos espera. Hay que tener atención con todo eso y pues No, y te digo, esperemos. aquí estamos, perdón, aquí estamos solamente en la primera parte, lo que es el cálculo. Imagínate en el caso de los que cayeron en empresas o que tuvieron que partir su año a partir de septiembre en una empresa y en otra, ¿no? Ujú. O bien las que fueron fusionadas, ¿qué van a hacer ahí? Sí, Eso va a estar más interesante. O sea, creo que la plática que estás impartiendo está muy interesante y al ratito yo creo que vas a abordar esos temas. Ahorita por lo así es. pronto ese era el del cálculo, ¿no? Pues es que hay varias posibilidades que todavía no están exploradas o que todavía no se han vislumbrado correctamente, pero una de ellas es la de la unidad económica que prevalecía hasta el 23 de abril del año pasado, que pues las empresas, ahorita decía Chava o David, no me acuerdo quién, o Mario, que participaron, de que las empresas que trabajaban y que eran insourcing, pues que fueron absorbidas por la empresa, pues ¿cómo le van a hacer? Pues bueno, lo que como estaba, ¿no? Separar lo que trabajaron los primeros 180 días y los 183 días después, pues ya con la nueva empresa, porque a fin de cuentas es una sola unidad económica y ahí se configura pues el PTU. Ahora, si no están de acuerdo, pues van a tener que irse a pelear con las reglas anteriores del 15A, 15B y 15C de la ley anterior para poder ejercer sus derechos y pedir una distribución más acorde con las reglas anteriores de la PTU. Que no creo que lo vayan a hacer porque todo el mundo se va a ir por los 3 meses. Es lo que todo el mundo dice, que les van a tocar 3 meses. Entonces, no van a Pero querer si no ir. te alcanza la PTU a los 3 meses, ¿qué vas a hacer? Así, exacto. ¿Sí? Así Si es. no te alcanza la cobija, ¿cómo vas a tapar al muerto? Ya vas a ver, según ellos va a estar más, es mejor la PTU que el aguinaldo. No, es que los cálculos que hizo Luisa María Alcalde, digo, no sé dónde los sacó, de la economía mexicana no estaba tan bollante ni sigue estando bollante y hacen cálculos de que va a haber un crecimiento hasta de quién sabe cuántos salarios que iba a recibir el trabajador ahora de PTU. Sí. Bueno, Iba pues a es haber una que, mejoría y le echan la culpa a la comisión, a la sexta convención de salarios mínimos, digo de PTU, está de salarios mínimos, a la sexta comisión de revisora de PTU, de que no incrementaron del 10% el valor de reparto de la PTU. sí, hombre, pues es que la verdad, digo, ya es un tema muy hablado, pero a veces pienso que nuestros gobernantes están viendo un país distinto del cual vivimos. Y lo vemos todos los días, ¿no? Ellos piensan que al otro día dijo el doctor Hugo López Gatell que México había salido, era uno de los mejor librados del mundo en materia de COVID, cuando pues los números dicen, ahora sí que otros datos, ¿no? Y así cotidianamente nos salen con datos y cifras. El Banco de México acaba de decir que ya había bajado la expectativa en el mes de febrero y ahora ya la volvió a bajar del crecimiento de la economía. Entonces no vamos a llegar ni al 2% como cuando menos esperaba el presidente. Entonces, pues si la economía no crece, no sé dónde quieren que haya más utilidades, ¿verdad? Eso es una cosa obvia. Fíjate, ya no, para no entretenerte más en tu presentación, ojalá tuvieran oportunidad de leer la exposición de motivos de Adolfo López Mateos de aquel diciembre de 1961 o de noviembre de 1961, donde trataba de darle equilibrio tanto al factor productivo empresarial como darle el derecho de alguna forma también a los trabajadores. Y de alguna forma también estaba viendo en pocas palabras que si no hay empresarios, pues tampoco va a haber reparto de utilidades, entonces había que cuidar los dos. Y vamos que en aquel tiempo el importe de la PTU era el 20% en 1962, pero también debemos de considerar dos cosas. Uno, el impuesto sobre la renta se calculaba de otra forma
Y la otra situación, estábamos en un modelo económico que era el que estuvo vigente durante 18 años con, Crecimiento. con Adolfo Ruiz Cortines, el crecimiento estabilizador. Así es. Desarrollo El estabilizado. desarrollo estabilizador, perdón. Así es. Entonces son situaciones muy distintas. Fíjense que me voy a salir 3 minutos de la plática para decirles como una anécdota que ayer me comentaron y me gustó. De que eran 10 amigos que se juntaban. Es para ejemplificar lo que es de economía, lo que es los impuestos y lo que es de economía. Son 10 amigos que se conocían desde pequeños y ya grandes, pues obviamente cada quien con su desarrollo propio, pues unos mejor que otros, como en todas las amistades desde pequeños. Iban todos los días, regresaron a la cantina del bar. Todos los días se juntaban en la cantina del bar. Y todos los días pagaban, la cuenta era de $100. Pero como había unos que ganaban más que otros, pues ellos no podían pagar en forma proporcional. Entonces llegaron a un acuerdo. Dijeron, oye, pues los primeros 4, que son los menos favorecidos, esos no van a pagar nada. El quinto va a pagar $1. El sexto va a pagar $3. El séptimo va a pagar $7. El octavo va a pagar $12. Y el noveno va a pagar $18. Y el décimo, que era el más ricote, al que le había ido mejor, ese pagaba $59. Y todos estaban contentos con la forma de distribución del pago. Y se juntaban día tras día, de lunes a domingo, a echarse sus alipuses en la cantina de su bar. Un día el cantinero le dijo, oye, pues ustedes son mis mejores clientes, todos los días $100. Les voy a hacer un descuento de $20. A partir de mañana ya nada más van a pagar $80. Entonces dijeron, oye, ¿y cómo nos vamos a repartir los $20? Les dijeron, pues igual en forma proporcional. Dice, pues no se puede, porque nos tocarían $3.33. Y si hacemos así, pues resulta que el 5 y el 6, que pagaban menos de $3.33, no solamente no pagarían, sino que hasta estarían cobrando por ir a tomar. Entonces, pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer en la misma forma en la que estábamos pagando. Ok. Y entonces dijeron, ok, entonces con la siguiente distribución, el quinto que pagaba $1, ahora ya pasó a ser de los damnificados, de los favorecidos. Ya no va a pagar nada. El sexto que pagaba $3 va a pagar solamente $2. El séptimo que pagaba 7 va a pagar 5. El 8 que pagaba 12 va a pagar 9. El 9 que pagaba 18 va a pagar 14. Y el décimo que pagaba 59 va a pagar nada más 50. Entonces el sexto dijo, oigan, pero espérense, ¿por qué yo no me voy a beneficiar de $1 y el 10 se va a beneficiar con 9? Eso no es justo. Y entonces dijo el 5, pues yo ya no, el $1 pues no lo voy a recibir, pero tampoco voy a recibir nada. Dijeron, el séptimo dijo, es que este sistema protege a los ricos. Lo dijeron los 4 primeros. Dijeron, oye, pero nosotros no vamos a recibir ni $1. No solamente protege a los ricos, explota a los pobres. Y entonces todos voltearon a ver al número 10, lo rodearon y le pusieron una madrina. Y pues obviamente, al día siguiente, cuando volvieron los 9, porque el 10 obviamente ya no volvió, pues ya no estaba el 10. Sí, volvieron a pedir y con tristeza vieron que cuando se pidieron la cuenta, pues con lo que juntaban ellos no juntaban ni la mitad de la cuenta. Viene a colación por lo que decías, Agustín, de que a veces atacar al empresario, pues es acabar con la mina de oro. Es lo mismo que esta pequeña historia. Los trabajadores no piensan o creen que ellos se merecen todo, pero al momento de atacar a la empresa, que es la fuente de trabajo, la que genera riqueza, pues lo único que van a ocasionar es empobrecimiento en general. Y eso es algo por lo que los contadores debemos de estar prestos para poder aclarar a los trabajadores que no es cierto. Y aunque se oiga mal, hay que decirles que su labor es dar el mayor esfuerzo
y participar para que la empresa obtenga más utilidades, porque de esa forma ellos se van a ver beneficiados. ¿Con qué? Con mejores prestaciones, con mejor calidad de trabajo y por supuesto con mayor utilidad cada año. Pero pues, no trabajar esperando que les vayan a dar 3 meses y que crean que este dinero les va a caer del cielo sin producir lo suficiente o sin ver los desvelos de los empresarios, porque nosotros como profesionistas sabemos que la mitad de nuestros clientes sí batalla. Y la otra mitad, pues a veces les va muy bien y todo, pero con la mitad que batalle, están predispuestos a que en un momento puedan pasar a la quiebra o al cierre o al despido o a la disminución de las horas de trabajo, que eso pues no le favorece a nadie, menos a los empleados, ¿no? Pero bueno. Así es, Jorge, el concepto del riesgo es lo que tú dices, ¿verdad? El empresario siempre arriesga. Siempre arriesga, es el único que pierde. Luego los trabajadores todavía andan demandando y les dan ahí las maquinarias y ahí las andan malbaratando. Esa es la realidad. Pero bueno. Y yo creo que, porque aparte, o sea, que venimos de 2 años que han estado pues críticos realmente. A lo mejor algunos negocios les fue bien, bastante bien, pero a una mayoría de empresas familiares, de negocios pequeños, sin duda alguna tuvo una afectación impresionante que vienen arrastrando unos pasivos fuertes que no les ha permitido tener una estabilidad saludable, sana, ¿no? Entonces, creo que ha sido poco de un concepto, de otro concepto y de otro concepto, y que no han dado oportunidad de que el empresario se pueda restablecer, pudiera alcanzar su ritmo para poder ir generando ese crecimiento. Ahora que pasamos de la pandemia, o que ya primeramente Dios que así sea, no ha permitido tener algo adicional que le beneficie al empresario, igual ya sea por algún subsidio, algún beneficio, algún descuento, algún apoyo, por ningún lado. Entonces, poniéndole o sumándole esto adicional, sin duda alguna, el empresario está ahí pues, desgastado, ¿no? Y tratando de salir adelante para mantener con su empresa. Así es. Y muchos sí hicieron un esfuerzo muy importante disminuyendo su nivel de vida. Eso fue un hecho. Pues incluso hasta, digo, uno como despacho, pues se tenía que poner la del Puebla y ser más flexible con los pagos de honorarios dependiendo de cómo veía la situación, porque nosotros vemos ahí los números, a nosotros no nos pueden mentir, ¿verdad? De que si les va bien o les va mal. Uno lo ve. Y efectivamente, el gobierno, yo creo que necesita más sensibilidad social empresarial, porque demuestra sensibilidad social laboral, pero no demuestra sensibilidad social empresarial. Y el riesgo que menciona Chava, pues el capital se va a donde lo traten bien, como el número 10. El número 10 no creo que haya dejado de tomar, simplemente agarró sus 50 o sus 59 pesos y se fue a otro bar donde no lo fueran a golpear. Y siguió tomando en todos sus días, y los que perdieron fueron los otros. Igual así, el capital se va a donde lo traten mejor. En este caso, pues si se van de país, se van de ciudad, se van de área, si hay mucha violencia, huyen de ahí, se van para otro lado. Entonces, todo eso el gobierno parece que no lo ve. Ya deberían de estar en Michoacán. Es una vergüenza lo que pasa con la zona aguacatera, que es una de lo que también genera muchísimo dinero a México y a esa región de Michoacán. Y pues no, están de la mano de Dios. Entonces, pero eso no nos toca a nosotros nos toca, pues sí, votar. Y en su caso, pues, exponer nuestras ideas, pero más que nada, pues ver por el bien de las empresas, porque también nosotros vivimos de las empresas. Los límites del PTU, Jorge. pues bueno, ya, sí. Mira, nada más ya para completar tu idea,
punto 1. La PTU se crea en 1917 o se eleva constitucional en 1917 cuando imperaban otras situaciones. No me voy a meter al debate que si es correcto o es incorrecto, pero eran otros tiempos. 2, México es el único país donde tiene estas regulaciones para el outsourcing. 3, 5 países en América Latina son los únicos que tienen obligatorio el PTU. A nivel internacional, esto no existe. Y como lo ven los inversionistas extranjeros, esto es incrementar la remuneración y el gasto a los trabajadores, independientemente de que el sueldo ya se les está pagando correctamente. Y la pregunta que los extranjeros se hacen es, ¿y por qué les tengo que participar obligatoriamente de mi utilidad cuando esto debe ser voluntario? Exacto. Hasta ahí lo dejo. ¿No? Y yo complemento tu comentario diciendo que si tengo obligación de darles utilidades, ¿por qué no participan de las pérdidas cuando a veces ellos son los artífices de ellas con alguna huelga o con alguna mala praxis laboral? Entonces, de la pérdida no participan, pero de las utilidades sí. Digo, pero bueno. El origen estaba, mira, Ignacio Ramírez, el nigromante, en 1856, cuando lo quiso elevar a la Constitución de 1857, estábamos hablando que era un país de jornaleros, México, ¿sí? Y entonces ahí lo que trataba era de distribuir la riqueza de los grandes entre los jornaleros, ¿sí? Que participaban en eso. Pero en este caso ya no estamos en esa época y tenemos una ley federal del trabajo que se modificó en 1962, a partir del 62, que la hace la más protectora a nivel internacional. Así es. ¿Mm? Así es. Y sigue siendo protectora. Y más en su área procesal. Así es. Bueno, okay, para continuar, pues bueno, ya dijimos que el monto a recibir tiene como límite máximo los 3 meses de salario o el promedio de la PTU recibido en los últimos 3 años, lo que resulte mayor, sin exceder del 10% original. Eso es lo importante, a pesar de lo que digan algunos abogados. ¿Cómo se saca la base de PTU? Pues bueno, conforme al artículo 9 de la ley del ISR, esa es la base. La PTU del ejercicio sería el 10% de la base, más el PTU pendiente de pagar del periodo anterior, suponiendo que haya quedado del que ya mencionamos, de los trabajadores que no recibieron, que no fueron a recibir su PTU, no de los copetes pequeños que ya existían, de las SCs o de que tienen hasta un mes de salario mínimo, hasta un mes de salario como PTU, como tope. Y pues bueno, ese es el total del PTU a considerar para reparto. No se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. La participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte de salario para los efectos de la indemnización que deban pagarse a los trabajadores. De esto de acuerdo al 84 de la Ley Federal del Trabajo. Y las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas protectoras del salario que vienen establecidas en el numeral 130 de la propia Ley Federal del Trabajo. También, pues, perdón. Sí, David. A ver, una pequeña duda, esta sí la tengo y ya se me anda adelantando cierta gente preguntando y que van a comentarlo con los sindicatos. Me preguntan si están topados a 90 días, caen en el tope de los 90 días. ¿Sí? Y ciertos trabajadores que ya fueron baja, pues se les tiene que sacar su proporción en base a estos topes y el tiempo que laboraron. Y me dicen, ¿y si esos trabajadores ya no fueron a cobrar su PTU en base a estos promedios, esa cómo me la vas a repartir? Es lo que ya me están preguntando. Ahí, a los trabajadores, a los mismos trabajadores que de los que no fueron. Sí. O sea, la pregunta no es un trabajador sobre otro trabajador que no va a recibir su PTU. Haz de cuenta que el trabajador normalito va a recibir 90 días. Sí. Sí, pero hubo un trabajador que estuvo 3 meses y ya no fue a cobrar lo que le correspondía en base a los 90 días. Sí. Sí.
ya no fue. Y ese saldo se me va a quedar a mí como una cuenta por pagar. ¿Sí? Ajá. Y ya, no, ya pierde el derecho el trabajador de lo que comentabas al inicio porque no Del fue a año. cobrarlo en el año, ¿sí? Y me dicen los del sindicato, bueno, ¿y qué vas a hacer con esa PTU? Me la tienes que dar aparte de los 90 días. ¿Es correcto No. eso? No, no es correcto. Eso, acuérdate que hay una disposición de que la PTU que se deba, la repartible, ya Sí. de los 90 o del excedente de los 3 años, o bueno, vamos a circunscribirnos al anterior esquema, donde no había topes. Tú tenías por repartir 10 millones, pero de los 10 millones, nada más fueron 9 millones y medio a recogerlo, porque los otros 500,000 fue de un trabajador que se dio de baja en octubre y que se murió, o que ya se fue del país, o que se fue de la ciudad, y ya no regresó por su cheque. Esa cantidad es la que se reparte, se suma a la del año siguiente. Es esta, Mario, la de los 87,654. Digo, David, perdón. Es esta cantidad, los 87,654 de esta lámina. Esa es la cantidad de la que no fueron a recibir su PTU y que se suma a la PTU del año siguiente, salvo que el sindicato tenga un convenio propio con la empresa donde establezca que ese PTU se hará un nuevo reparto, pero no existe a la fecha, con los nuevos topes, no existe ninguna fundamentación jurídica para poderles dar un reparto adicional, porque el tope está muy bien establecido. Son 3 salarios o el promedio de los últimos 3 años. Ok, sí, fíjate que ahí sí coincido totalmente contigo, y en las consultas es lo que les he estado comentando, que es el tope y ya no les puedo dar más. ¿No? Si sobró dinero de lo que debiste, de lo que sí debiste entregar y no fueron, pues eso se suma a la PTU del año que entra, que ese va a ser otra, no tiene la misma suerte del copete. El copete ese es adicional, ese sí sobró o va a sobrar. Ese no hay ninguna figura, ni ninguna aclaración, ni ninguna disposición legal, porque esto tiene que ser legal, de que qué va a pasar con él. Tampoco lo podemos seguir considerando siempre como una deuda. Si no hay con el ajuste inflacionario, nos va a salir más impuesto que la fregada, de algo que a lo mejor nunca repartimos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? No hay que olvidar que por no entregar el PTU es de 255,000 UMAS, que pues es una cantidad importante, ¿verdad? No hay nada desdeñable. Y bueno, vamos a ver aquí este ejemplo. Si nosotros tenemos unos ingresos acumulables de 4,217,689, le debemos de sumar para el cálculo de la PTU el monto no deducible por pagos exentos. En este caso fueron 14,297. Entonces nos da un total de ingresos acumulables de 4,203,000. Menos las deducciones autorizadas. Y aquí vemos que allá hay una diferencia entre el ISR y el PTU, porque a las deducciones autorizadas aún le podemos restar la PTU pagada del ejercicio, y eso nos va a dar nuestro resultado fiscal, las pérdidas pendientes de amortizar y nuestra base para ISR. Pero la base de PTU es distinta, porque a esa ya le sumamos los montos no deducibles, el ingreso, las deducciones autorizadas, y me da una base diversa de la de ISR para PTU, que es la PTU a distribuir. Ese es el 10% que se tiene que distribuir. Y posterior a eso, hacer el cálculo de ahora sí, de ya sabemos, a días trabajados, a días laborados, y checar cuánto es lo que a cada quien le corresponde de acuerdo al tope, que ese pues ya es un cálculo diverso para saber cuánto fue lo que ganó en promedio en los últimos 3 ejercicios, sin considerar esto que en mi opinión es una aberración. Es la guía del PTU que emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que va acorde con lo que dice la Coparmex. En el caso de la aplicación del reparto de utilidades en la modalidad
en la modalidad que prevé pagar el PTU mediante el promedio del salario de los últimos 3 años, la antigüedad del trabajador no será un factor para tomarse en cuenta, es lo que dice la Secretaría del Trabajo. En consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años, se les deberá aplicar por el cálculo referido el monto promediado en los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto que ocupan en ese momento. Lo cual, en mi opinión, es una soberana tontería. Porque un trabajador que entró el año pasado y que tuvo nada más 7 u 8 meses trabajando y que ganaba menos que los trabajadores, porque por los escalones naturales, escalafones que hay en muchas empresas, pues ¿cómo le van a dar el PTU de acuerdo al promedio del escalafón? Porque en el mismo escalafón puede haber distintos, o sea, si son 20 trabajadores y que cada año les van subiendo un porcentaje de su salario, y el que tiene 20 años gana, digamos, el 1.20 del que tiene un año, pues ¿cómo van a sacar ese promedio? Porque es la misma categoría, plaza, cargo, nivel opuesto. Lo único que es diferente es el escalafón. Entonces, para mí eso es se lo sacaron de la manga, no tiene ningún fundamento jurídico, y esta guía de la PTU no tiene tampoco ninguna, no te da ninguna carga. Es una sugerencia que tú puedes tomar si no quieres tener problemas con los trabajadores, que seguramente lo van a exigir, los 3 salarios o el promedio. Entonces, vemos que sí vamos a tener una carga, pues no administrativa, yo podría decir que es una carga moral, porque otra vez van a decir que los contadores son los que tenemos la culpa de que no les den su PTU, o que los empresarios están robando el dinero, aunque en algunos casos pues sí se van a quedar con un copetín, pero pues la realidad es de que eso va a ser una carga para nosotros. Más que nada porque todos los trabajadores van a estar sobre nosotros y van a llover, me supongo, y más en las empresas que tienen sindicato, van a llover demandas o cuando menos peticiones de revisión del cálculo. Pero si se fijan ustedes, pues como la ley establece que la posibilidad de que los trabajadores revisen el monto a repartir, no hay que perder de vista eso, porque el SAT puede revisar con tus números que la participación que estás manifestando ahí pues es la correcta. Y de hecho ahora el SAT pues ni va a batallar, ¿verdad? Porque cualquiera que les diga, oye, la PTU que me están diciendo es la correcta, pues la autoridad va a decir que sí, porque ya la PTU sale automática con la declaración anual. Entonces, pues va a estar bien, la cantidad determinada va a estar bien. Que los números estén falseados o que haya algún error en la contabilidad, pues eso la autoridad no lo puede saber, porque la autoridad va a confiar en lo que el empresario presentó. Entonces, esa cantidad siempre está bien. La repartición como tal, el SAT no lo va a ver, porque esas no son las facultades del SAT. Las facultades del SAT son determinar el monto de la PTU a repartir, no la distribución per se de los trabajadores. Entonces, Oye, sí, David. y fíjate, otra cosa que me he estado topando con algunas empresas que me ha tocado revisar, es que me dicen, pues ya no hay necesidad de entregar la declaración anual al sindicato. ¿Para qué? Si ya me voy a ir directamente con el monto de los 90 días, y en otra que dijo que se iba a ir con el promedio de los 3 años. Ahora ellos dicen, no, pues ya para qué, si me voy a ir con esos topes. Ahí, ¿cómo la ves? No, pues ahí ya, no, yo tampoco le veo problema. El problema yo le veo con los que no van a llegar al tope. Los que van a pagar el tope no tienen ningún problema, porque a los trabajadores ya les dijeron, ellos traen aquí en la mente tatuado 3 meses. A mí me han dicho en bastantes empresas, dice, oye, pues, cuando me tocan mis 3 meses, ya habla con el dueño, ya hazles el cálculo, diles que cuándo nos van a pagar, ya tenemos el dinero aquí en la mano.
Y pues en una empresa yo ya sabía que tienen hasta pérdida. Ya les dije, pues ahí espérate, sí les va a llegar, pero déjame ver cuándo. Porque, pues como le decía que no van a tener PTU este año. Jorge. Sí, no, sí, hay de todo. Hay de todo. Sí, Agustín. Mira, yo sé que no es de las labores de la comisión mixta de PTU que se crea en las empresas, pero lo ideal es que hagas el cálculo y que te lo firmen de aprobado y ya, vámonos. Así es. Yo sé que eso no está dentro de las facultades, pero de esa forma puedes decir que ya los trabajadores están de acuerdo. Claro. La comisión, cuando menos. Hasta con el cálculo. Sí, la comisión, porque es representativa. Así es. ¿Estás de acuerdo? Aunque eso no quita que los trabajadores en lo individual puedan ir interponiendo. Pues podrán interponerla, pero... El problema es como todo. Podrán interponerla ante el SAT, pero pues no va a proceder. No, ante la propia autoridad laboral. Y la autoridad laboral va a venir a revisar. Para empezar, si los que pusieron la ley no le entienden ni cómo hacerlo, ¿cómo le van a hacer los de la autoridad laboral? Si no hay un parámetro. Tenemos una ventaja aquí en Coahuila. Que en Coahuila las juntas de conciliación y arbitraje van a desaparecer en octubre para dar lugar a los juzgados laborales. Y traen un desprogenitorio. En algunos otros estados pues ya están trabajando los juzgados laborales y pues son expeditos ahora sí en tratar de llegar a un convenio, un arreglo. Y pues aquí las que se van a ver favorecidas en Coahuila van a ser los medios alternos para solución de controversias, que aquí se les ha dado un gran apoyo y una gran difusión y que pues sirve para precisamente dirimir algún tipo de conflictos rápidos como estos. Pero de que va a haber demandas, va a haber demandas. Y efectivamente, ¿verdad? Pues falta ver con qué salen ya en estos días, porque hay pláticas, porque todos estamos con esa resquemor de que los trabajadores piensan todos que van a ser mínimo 3 meses de sueldo. Y eso en su caso es el máximo, pero ellos ya se ven con 3 meses. Entonces, el día, cuando se topen con que no fue así, pues desde Palacio, pues seguramente van a decir que ahora los que están fallando son los mismos empresarios que están robando a los trabajadores, a los contadores que se confabulan con los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca van a reconocer que incluso pues las empresas tuvieron que tener una baja forzosa en su utilidad derivado del outsourcing, porque antes allá, desafortunadamente, y todos lo sabemos, yo creo que no nos podemos hacer de cada empresa outsourcera foránea, pues se ahorraban una cantidad importante en las cuotas de seguridad social porque los ponían con un salario menor, aunque la empresa que ella outsourcera, pues les pagara lo que tú les pedías. ¿Cómo le hacían? Pues ya sabemos cómo le hacían. Pero todos esos costos asociados a traerte a los empleados para tu empresa, pues disminuye obviamente las utilidades. Entonces, va a haber menos utilidades en promedio, me imagino yo. Yo creo que eso ya lo veremos cuando el INDETEC nos dé los datos de cómo quedaron las finanzas de las empresas en este año que acabó, para ver si efectivamente hubo un aumento en utilidades o una disminución en comparación con el año anterior. Ese sería un buen parámetro. Bueno, pues el cálculo, pues ya sabemos cómo se hace, nada más es cuestión de verificar cuál es el comparativo entre los 3 meses en promedio de los años anteriores o el PTU que se tiene que pagar topado con 3 meses de salario. Pues es todo por mi parte, jóvenes. No sé si haya más preguntas, muchachos. No, nada más, gracias por lo de jóvenes, mi estimado Jorge.
Qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo, siempre muy, muy claro en tus exposiciones. Saludos. Gracias, Nacho. Gracias. O sea, aquí, No, aquí todo en muy el chat, bien. aquí en el chat, Arturo Calleros, ahí puso una información importante. No sé si quieres comentarla, Arturo. Sí, ya lo comentó Jorge. Era en relación al personal que no contaba con los 3 años de antigüedad. Era un párrafo de ahí del documento de lineamientos que sacó la Secretaría del Trabajo, donde mencionaba que tenían que tomar como referencia la plaza o la categoría que en su momento estuvieran ocupando. Ya lo comentó Jorge esa parte. Gracias. Adelante, David. Gracias. No, le comentaba que todo muy bien. Nada más hay un punto, a ver qué opinas. En unas empresas están tomando para la determinación de los 90 días el promedio de días que laboraron efectivos esos trabajadores. No le están tomando el año de calendario, sino el tiempo efectivo que estuvo él, disminuyendo incidencias, incapacidades, enfermedad general y ese tipo. ¿Ahí qué opinas? No, es que esa es otra de las fallas que tiene la reforma, porque en principio tenemos que hacer el cálculo, el normal, el normalito, el que conocíamos desde siempre, días trabajados, días laborados. Y el monto que se determina, lo que sale por repartir de esa cantidad, ahora tiene 2 vertientes. Ya cuando tienes esa cantidad dices, oye, pero esa cantidad excede de los 90 días de salario. Entonces nada más le vas a entregar hasta 90 días. Dice, oye, pero también hubo promedio de PTU de los años anteriores. Entonces saca cuánto fue el promedio para enfrentarlo contra los 90 días ya. Bueno, si ya tuvimos que el promedio es mayor que los 90 días, pero inferior que el cálculo normal de PTU, vamos a ponerle números. Cálculo normal como lo teníamos hasta 2020, 2021, 2020, 2019. Le salieron por entregarle 500,000 pesos. Pero el señor gana 100,000 al mes. Entonces, los 3 meses son 300,000 pesos. Ahí tú dices, bueno, ya los 500,000 con sus días, con su salario, pues ya no van a ser los 500,000. Tiene un tope de 300,000. Entonces le voy a entregar 300,000. Dice, pero espérate, es que él también tuvo PTU en los años anteriores. ¿A cuándo ascendió la PTU de los años anteriores? Pues fueron 420,000 pesos. Entonces ahora vamos a comparar los 420,000 pesos del promedio contra los 300,000 del tope. Dice, pues me toca 420,000. Entonces tu tope van a ser 420,000. Otro ejemplo, el mismo ejemplo. No fueron 420,000 el promedio, fueron 600,000. Bueno, entonces tu tope va a quedar en los mismos 500 que tenías al principio. Es correcto. Porque eso es lo que te correspondía. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y ser muy cautos en eso. Es correcto. No tiene nada que ver los días. Nada más tienes que ver, fíjate con los topes, David. Ok, gracias. ¿Sí? Y felicitaciones, todo muy bien. Ahí luego les mando ese ejemplo por escrito junto con un ejemplo de los pagos. Lo que pasa es que yo me fui de vacaciones en la semana pasada. Yo le dije a Marilinda, cuando me dijo, le dije que con mucho gusto, y ya no alcancé porque yo llegué hasta ayer. Como 2 semanas de vacaciones, mi estimado Jorge. ¿Mandé? Como 2 semanas de vacaciones, amigo, ya traías casi. Sí, hombre, no, 1 semana y días. Muy bien, excelente. Entonces, pues no alcancé a hacer el ejemplo, pero se los mando por ahí, se los hago llegar con Marilinda con mucho gusto. Claro que sí, gracias, Jorge. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, de nuevo jóvenes. Nos vemos en Gracias, Monterrey. Jorge. Gracias. Nos vemos en Monterrey. Jorge, muchas felicidades. Habla Chuy Lozano. Muchas felicidades. Qué gusto verte, Chuy. Qué bueno que te incorporaste al colegio. Sí, aquí estamos y muy bien la práctica. Muchas gracias, Chuy. Ya estamos en contacto. Ándale, cuídate. Tenemos una comida. ¿Listo, Feliz? Listo. Acaba de terminar.
Bueno, muchachos, pues, no nos queda más que agradecerle ampliamente aquí a nuestro ponente, Jorge. Gracias por tu aportación tan valiosa aquí a la Comisión de la Cruz. Y no sé si ya vean el reconocimiento, el agradecimiento. Sí, ahí está ya. Muy bien. Pues denme la oportunidad de darle lectura. La Comisión de la Cruz del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo AC le otorga el presente reconocimiento al licenciado y contador público Jorge Alberto Márquez Valderas por su destacada participación con el tema de PTU, llevado a cabo el 20 de abril del 2022 en Santiago, Coahuila, México, firma por Marilinda Morales. Muchísimas gracias, le damos un fuerte aplauso así virtual, con mucho cariño, y agradeciéndote mucho, Jorge. De veras, sé que ya fue muy precipitado, pero sabemos que, sin embargo, tu participación siempre es bastante valiosa y siempre muy solidaria aquí con nosotros. Entonces, pues gracias y pues esperamos que sigas mandando ahí el ejemplo y Sí, ya claro. yo se les comparto aquí a los muchachos. Por supuesto que sí, cuenten con él. Y gracias y pues hasta la próxima. Saludos. Hasta luego. Nos Muchísimas vemos. gracias a todos, muchachos, y bueno, pues estamos en comunicación y esperamos